Si me encuentro acá precisamente con el presidente de la Comisión de Seguridad, pero del Senado, que también estuvo en esa reunión con el representante del gobierno, con el subsecretario Manuel Monsalve, para hablar de las medidas. Cuéntanos, senador, ¿qué fue lo más importante a su juicio? Primero, ¿cómo considera usted? ¿Cuál es su opinión respecto a la reunión sostenida con los presidentes de ambas cámaras? Bueno, siempre las reuniones permiten decir lo que uno piensa y por lo tanto siempre va a haber un resultado positivo, ¿no? Independientemente de las discrepancias que puedan ocurrir. Y lo que nos está pasando, Lucía, este es un tema que no es nacional, ni siquiera regional de los países latinoamericanos, es un problema planetario. Es la irrupción de las mafias, el recrudecimiento del crimen organizado, un tráfico de drogas casi sin control y lo peor de todo es que comienzan a aparecer nuevas formas de crimen que son mucho más horrorosos. O sea, ya el narcotráfico, sobre todo de las drogas duras, las que vienen desde América hacia Europa, las que vienen de Europa hacia América o desde Asia hacia América y hacia Europa, hoy día es un tráfico muy complejo, muy complicado, particularmente de drogas que son mucho más adictivas, como el fentanilo, por ejemplo, que ya no es un problema hospitalario, ya está empezando a aparecer sólido, o la silacina, o el tutsi y otros más, ¿no? En ese sentido, la reunión centrada, me imagino, en las medidas que se anunciaron el viernes pasado, ¿lo dejan a usted tranquilo? Bueno, uno no puede estar tranquilo con lo que nos está pasando en Latinoamérica. Pero al menos con las medidas propuestas por el gobierno o anunciadas. Sí, son medidas que van a servir, pero que no están ni por cerca para resolver el problema en su raíz. Nosotros tenemos las fronteras abiertas, siguen pasando migrantes. A ver, podremos tener a las Fuerzas Armadas y a las policías preocupadas, pero no tenemos los mecanismos creados para poder retener o devolver, ¿no? Ahí tenemos un problema que es muy serio. Lo segundo es que no solamente son las fronteras terrestres con Bolivia y con Perú, y debo decirlo con claridad, Bolivia se niega a recibir de vuelta a la misma gente que pasó desde su territorio nacional boliviano, si es que no son bolivianos. O sea, los venezolanos entran por Bolivia, pasan a la frontera con Chile y no los pueden devolver aunque estén en la línea fronteriza. Y ese es un problema que tenemos con Bolivia, que hay que intentar resolver. Con Perú hay un trato distinto, pero particularmente, Lucía, lo que nos está pasando es que tenemos que preocuparnos de toda la frontera. La frontera marítima, por ejemplo, es una frontera extremadamente delicada. La frontera aduanera es una frontera delicada, por cuanto hoy día solamente el 2 o el 3% de las cargas, y recordemos que Chile es un país de economía abierta, en donde la mayoría de los productos que consumimos vienen de afuera y la mayoría de los productos que producimos salen al exterior como exportaciones, apenas el 2% se revisa, el 97-98% no se revisa. Entonces, permitimos todo este tipo de cosas, pero decía Lucía que hay un delito que está irrumpiendo con mucha fuerza y que nos preocupa muchísimo más, que es el tráfico de personas, que es el comercio de personas. Y eso horroriza cuando vamos conociendo cifras de lo que nos está pasando en Latinoamérica, que dicho de paso, Lucía, América, excepto los países de Norteamérica, de la Norteamérica sajona, de Estados Unidos, Canadá particularmente, tenemos 3 veces más homicidios que el resto del continente. Tenemos 5 veces más homicidios que todo el resto del mundo. Tenemos 10 veces más homicidios violentos que los países asiáticos. Aquí tenemos un problemazo, porque se nos han metido la mafia que viene de Europa del Este, la mafia europea, con mucha fuerza las mafias brasileras, y que están actuando en nuestros países casi sin contrapeso, porque aquí el poder del dinero, las dificultades que son dificultades normativas, la corrupción que empieza a penetrar en nuestros países, en algunos países latinoamericanos ya estaba, en Chile comienza a aparecer, hay señas de corrupción particularmente en algunas instituciones como gendarmerías, por ejemplo, que tenemos que frenarlas de raíz, porque en eso se para el crimen organizado para poder mantenerse en el territorio nacional. Específicamente, ¿quién les pidió a ustedes, porque esta reunión que sostiene el subsecretario Monsalves es con ustedes los presidentes de las comisiones de seguridad de ambas cámaras, relacionado con los proyectos de ley y los fast track que necesitan esos proyectos de ley precisamente para reforzar la materia de seguridad y persecución del crimen organizado? ¿Qué les pide a ustedes concretamente el subsecretario Monsalve? No hay una solicitud expresa y particular.
La solicitud que hizo el gobierno me parece que creo que no fue de buena manera, lo podíamos haber conversado. ¿A qué se refiere? ¿Cuál solicitud? Fue la que hizo el Ejecutivo probablemente tal, empezando por el anuncio del presidente Boric cuando le pone discusión inmediata. Eso es 6 días de plazo para despachar los proyectos. Le diga, por favor, seamos serios. O sea, aquí hay proyectos que son muy delicados, porque si los proyectos vinieran perfectos, sí, claro, nosotros lo revisamos, y sí, ok, check, lo despachamos. Nosotros no somos un buzón. O sea, el proyecto que mejora el Sistema Nacional de Inteligencia, es cierto, tiene 5 años, pero el proyecto que ingresó era un adefesio completo, no servía para nada, iba en contra de todos los sistemas que tienen otros países como sistemas integrados, interagenciales de inteligencia. Hoy día se está mejorando, eso está en la Cámara. En el Senado tenemos el de Inteligencia Económica, que es un proyecto que es absolutamente necesario, pero que tuvo 140 modificaciones, luego que conversamos con el gobierno y dijimos, corrijamos todo esto, pues. Bueno, el gobierno mandó 120 correcciones de su propio proyecto y nosotros le pusimos 20 más y ya estamos votando. Entonces, no nos pongan 6 días cuando lo podemos sacar en 10 o en 12. Le dijimos, no vamos a cumplir. Estamos trabajando todos los días, pese a que tenemos 4 proyectos más en simultáneo. Estamos con una mesa técnica de expertos trabajando en paralelo. Entonces, hubiésemos conversado los 6 días, ya está bien, lo hubiésemos conversado, pero no nos tiran de sopetón como que nosotros somos lo único. Mire, Lucía, para hacer un trámite legislativo, la mitad de los temas a resolver los tiene que resolver el gobierno. Cuando nosotros encontramos una falla en un proyecto, le decimos al gobierno, corrija esto, y se demora una semana. Entonces, créame que entonces, si el gobierno está disponible para trabajar día y noche, capaz que lo saquemos 6 días. Nosotros estamos disponibles, pero en esto tenemos que ir enyuntados, y para bailar tango se necesitan 2. Pues. ¿Y le dijo eso al subsecretario Monsalve? ¿Hubo disposición del subsecretario a trabajar? Manuel fue diputado. Y conoce la dinámica, conoce la técnica legislativa, conoce los procedimientos y sabe de política. Y por lo tanto las cosas al pan, vino, se pueden resolver. Y lo mejor de todo es que hay voluntad para avanzar. A empujones ni... Por parte de la oposición también. O sea, por todas partes. Y mira, si ya lo hemos logrado, votamos la parte más crítica del proyecto de infraestructura crítica. La derecha no quería, por ningún motivo, que pudiese haber una apertura del secreto de las cuentas bancarias. Y lo logramos hacer dando ciertas certezas producto de las correcciones que hicimos en el proyecto. Y así, trabajando bien, trabajando con un ánimo país, con una voluntad de ver cómo entre todos salimos de este lío que significa el crimen organizado, la irrupción de delitos que no conocíamos, en donde las policías no pueden seguir con técnicas antiguas tratando de resolver delitos nuevos. Claro, el diputado Longton, a propósito de las policías, me adelantaba que el subsecretario Monsalve también le había hablado de medidas que no se habían anunciado todavía, pero que van en la línea de poner más fuerzas policiales en la calle, como por ejemplo de carabineros, sacándolos de otras áreas donde no son tan urgentes. Hace un año que venimos diciendo esto. Hace un año que venimos diciendo, y tal vez más de un año, que no sabemos cuántos carabineros están en la calle. Sabemos cuántos son 60.000 en la planilla de sueldo. Pero la pregunta es, ¿cuántas horas hombres es un término, no tiene que ver con... mujeres u hombres. No, está lo mismo. Es... Recursos humanos. ¿Cuántas horas de recursos humanos están hoy día cumpliendo la hora administrativa de oficina al interior de los cuarteles? ¿Por qué no se contratan administrativos, que salen más baratos, no necesitan preparación previa, y los carabineros hacer su trabajo para la cual fueron formados los grupos de instrucción? O sea, esto es prevención en la calle con la comunidad y combate al delito persiguiendo a los delincuentes. ¿Cuántos carabineros están hoy día haciendo notificaciones judiciales que lo puede hacer un inspector municipal? ¿Cuántos carabineros tienen que ocuparse para contratar lesiones? Hay un choque, se cayó alguien, no sé qué, viene carabinero y dice, hay que contratar lesiones. Y va el chofer, que es carabinero, y van 2 carabineros, porque están en pareja y se pegan un plantón en el hospital de 4 horas para contratar lesiones. Si eso lo puede hacer un inspector municipal. Por eso estamos tratando también de readecuar el proyecto de ley de seguridad municipal para que sean funcionarios municipales con la plata necesaria para que hagan esta pega. Y por último, transparentemos la cifra de licencias médicas. Los poquitos carabineros que están en la calle combatiendo el delito, bueno, y lo que pasó con los funcionarios de salud en pandemia es tan exhausto. Hay una cifra negra que no se ha transparentado y que podría ser que el 30% de los carabineros están con licencias médicas. Y eso es un tema muy complejo. Entonces, está bien, más carabineros en la calle, reforcemos todo eso se apoya, se aplaude, pero partamos por resolver qué pasa con nuestros 60.000 carabineras y carabineros para que
podamos liberarlos de cosas que la verdad es que no ayudan necesariamente a resolver los problemas graves de inseguridad que tenemos. Perfecto, muchas gracias, senador, por darnos todo esto que tiene que ver con la conversación que tuvieron precisamente este mediodía con el subsecretario Monsalve.